nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Versículos 20 al 23. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Era la mañana del viernes 14 de Nisan. Año 31 de nuestra era. Jerusalén se encontraba bajo el dominio romano. Y en esos días el procurador de Judea se llamaba Poncio Pilato. Él era un tirano, un hombre cruel. Para momentos especiales, él sabía usar el cetro, pero también la espada. Era muy temprano en la mañana, y en una de esas cárceles en Judea, cárceles romanas, las cárceles romanas eran hediondas, había ratones, había gusanos, había cucarachas. Ser preso era vivir y morir en la más profunda abyección. Pero allí, en una de esas cárceles, había 3 presos famosos. 2 que se levantaron junto al otro para derrocar al gobierno usurpador y el gobierno imperialista de Roma. Pero había un preso que era famosísimo, más que todos. Ese preso era de la religión celote, es decir, de los 5 partidos políticos que había en la iglesia en los días de Cristo, que eran fariseos, saduceos, herodianos, esenios y celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran los que llamamos hoy día los terroristas, los que ponían bombas, los sediciosos. Y había un hombre que era de esa religión judía, guardaba el sábado, pero no obedecía a los gobiernos terrenales. Y ese hombre se llamó Barrabás. Barrabás fue tan famoso que los 4 evangelios no omiten su presencia. Los evangelios mencionan a Barrabás 10 veces. Era un hombre realmente digno de ser mencionado. Era más terrible que Bin Laden. Oigan bien, que Bin Laden
vida personalmente. Y se internó en las huestes romanas bien entrenadas y provocó un derramamiento de sangre tan proverbial, tan elocuente, que este hombre hay que destruirlo junto a sus adeptos. Mateo 27 nos dice que Barrabás era un preso famoso. Decir Barrabás en los días de Cristo es decir el diablo en persona. Era terrible. Su mirada producía temblor y sumisión al que le seguía. Marcos 15, sin embargo, nos dice que él estuvo envuelto en una revuelta. Lucas 23 nos dice que Barrabás era un criminal. Y Juan 18 nos dice que él era ladrón. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que los cuatro evangelios no omiten su actividad presencial? Ni los evangelios sinópticos, ni siquiera el evangelio de Juan, no sinóptico. Pero llegó ese viernes 14. Jesús tenía que ser entregado, pero algo estaba pasando en las cortes impías del pretorio romano. El deseado de todas las gentes. Lean ese libro, hermano. Cuando termine de leerlo, léanlo otra vez. Y cuando termine de leerlo, léanlo otra vez. Qué lindo. Qué lindo. Dice el deseado de todas las gentes con relación a este incidente, en la página 681, leo lo siguiente. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. Alrededor de él estaba la guardia de los soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, sacerdotes, príncipes, ancianos y la turba. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo la sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Él era adventista del séptimo día porque era celote. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese de ese hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia.
esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. Y en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar: quita a este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo?, preguntó Pilato. Nuevamente la citada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse si la respuesta sea crucificado? Hermanos, lo que más me sorprende de todo esto era que los que estaban reclamando la libertad de Barrabás eran las personas que guardaban el sábado, asistían a la iglesia, dominaban la Biblia. Señores, cuán insegura es la aprobación de las multitudes. ¿Cómo es posible que un pueblo que teme a Dios y guarda sus mandamientos esté rechazando en una forma abyecta a Jesús el inocente, tomando un vil ladrón, criminal, llamado Barrabás? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué, hermanos de iglesia, prefieren a Barrabás? Porque de quien estamos hablando aquí fue un juicio hecho en presencia de todos los adventistas del séptimo día en aquel tiempo, que se llamaban judíos. Por eso la lección de esta semana nos previene de las tradiciones. Ellas no son malas. Las tradiciones se convierten en malas cuando ellas nos enfocan a nosotros y no a Jesús. ¿Usted escuchó? Pregúntese por qué usted es adventista del séptimo día. ¿Por qué Barrabás fue preferido por el pueblo que profesaba guardar la ley y las 613 leyes que conformaban el libro de la ley de Moisés, el Pentateuco o Torá? ¿Le han preguntado a ustedes por qué se llamaba Barrabás? Porque la palabra Barrabás es una palabra aramea compuesta de dos palabras. La palabra Bar, que significa hijo, y la palabra Abba, que significa padre. Es decir, Barrabás significa hijo del Padre, hijo de papi. ¿Saben? En 1892 se descubrió un antiguo Nuevo Testamento siríaco en el convento de Caterina, en el monte Sinaí, que traduce así el versículo que leímos al principio del tema: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo? ¿Sabe qué aparece en ese Nuevo Testamento? Y yo lo creo que es así, debe traducirse así: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús
¿Cómo se llamaba Barrabás? Jesús, el Hijo del Padre. ¿Ya entienden por qué ese nombre no fue omitido de los evangelios? Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia nos dice que para entender la Biblia mejor hay que aplicar los nombres de los personajes a nosotros? Cuando ustedes lean la palabra Josué, o Moisés, o Pilato, o Barrabás, aplíquese usted esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no está aquí. Pilato se suicidó. En el año 36 se suicidó Pilato. Josué, después de la tierra prometida, murió. Pero mis hermanos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aplicar los nombres de la Biblia a nosotros mismos. ¿Y de dónde yo saco este hacerlo? Lea conmigo el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. ¿Cómo es que nos dice el hermano de Jesús? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, aquí les está refiriendo a los escribas y fariseos, que luego Jesús produce una sentencia en el capítulo 23 de Mateo con los ayes de los escribas y fariseos hipócritas. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Usted entendió lo que está diciendo Santiago? Está diciendo que la Biblia es como mirar a un espejo. La cara que yo veo reflejada allí no es la del otro, es la mía. Cuando yo veo a Barrabás, me estoy mirando a mí mismo. Y de lo que soy capaz o de lo que sería capaz de hacer en una situación exacta. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos Barrabás hay en este lugar de adoración? ¿Sabe que donde Jesús está la antítesis, es decir, Barrabás? Yo pregunto, ¿creen ustedes que Jesús está aquí? ¿Creen ustedes que Satanás está aquí? Sí. Pero mis hermanos, como la Biblia nos dice, cuando dice la Biblia, entonces Jesús dijo al joven rico, vende lo que tiene. No se lo está diciendo al joven rico, está diciendo a mí que estoy vivo y que estoy leyendo ese incidente. La Biblia es un libro personal. Ustedes no se han dado cuenta que los 10 mandamientos no están en plural. ¿Saben cómo dice en el texto hebreo? Está el pronombre tú. Dice, tú no matarás. Tú no fornicarás. No dice usted, dice tú. Porque la Biblia es un libro para una persona. ¿Qué persona? El lector de ella. Aplíquese el mensaje a usted. No se lo aplique al secundario. El mensaje de hoy no se lo aplique a su vecino. Aplíquese a usted, porque la Biblia es como un espejo que te refleja
en Barrabás, en una celda oscura, fría, como eran todas las celdas romanas. Y déjenme decirles, para mí después de Jesús, no ha habido un hombre más grande que Pablo. Esa es mi apreciación. Pablo tuvo el bagaje, el denuedo de meterse en la casa de Nerón, convertir a la familia y luego ir a la corte de Nerón y sacudido con el Espíritu Santo que estaba en él. Son pocos los hombres como Pablo. Sin embargo, ese Pablo, elocuente, legañoso, porque ya tenía la ceguera que recibió camino de Jerusalén a Damasco, lo hizo ciego y le engañaba. Le usaba un pañuelo para limpiarse las legañas de los ojos. Ese hombre tenía las piernas arqueadas, era bajito, pero para Pablo era bajito. ¡Ah, mis hermanos! ¡Cuánto poder había en ese hombre llamado Pablo! Porque Dios estaba con él. Amén. Y Pablo escribe sus últimas cartas pastorales, primera y segunda carta a Timoteo. Timoteo era pastor en Éfeso. Y ya en la postrimería de su vida, Pablo escribe las dos cartas al pastor Timoteo. ¿Y saben ustedes cómo la escribió? No había computadora, no había luz neón, no había lámpara fluorescente, ni siquiera tenía una lámpara convencional de la época de aceite. Solamente un halo de luz salía de una rendija. Y ese hombre ciego comenzó a escribir, y los gusanos andando en su cuerpo, y no le importaba. Esos son los hombres que van a terminar la obra. Hombres que estén dispuestos a entregarse al Señor, y que Dios los convierta en luminares para un mundo lleno de las tinieblas. Aquí está ese hombre, no una casa tan asquerosa como la Mamertina que estuvo Pablo. Estaba en una cárcel de Judea, pero allí había 3 hombres. Y el hombre Barrabás decía: wow, me van a matar, estoy sentenciado a muerte. Y ya han preparado 3 cruces. De las 3, como yo soy el jefe de los sediciosos, de los revoltosos, me van a crucificar en el medio. Y él comenzó a temblar. Y cuando mandan a buscar a Barrabás, ¿qué significa Barrabás? Hijo del Padre. ¿Cómo se llama Barrabás? Jesús Barrabás, o Jesús, el hijo de Abba, es decir, del Padre. Hermanos, ¿saben? Nosotros, los cristianos del siglo XXI, llamamos a las fiestas judías de ahora Semana Santa. En los días de Jesús era la semana de la Pascua. Era Semana Santa. Y en Semana Santa había una cultura que acabamos de leer, de que una persona fuese beneficiada con el indulto, con la conmutación de la pena. ¿Será posible que Barrabás escapara de la muerte sentenciado por el Código Romano? Pero antes de ser entregado a la muerte, tenía que ser crucificado, tenía que ser flagelado, tenía que ser azotado. Y presentan a Barrabás ante Pilato. 2 Barrabás. Barrabás, que significa hijo del Padre, y Jesús era Jesús Barrabás. Exactamente como los 2 machos cabríos que eran muy presentados en el templo en el 7º mes de Tisrí, el día 10,
2 baños cabríos se presentaban, uno para Jehová y otro para quién, Azazel. Tenían que ser iguales, sin defecto. Y ahí está la multitud de hermanos que diezman, que vienen a la iglesia, que guardan el sábado, que defienden la ley, pero estaban diciendo, necesitamos y queremos al otro Barrabás. Y si Pilato, que no entiende a cuál es lo que está porque le con el Cristo, que sea crucificado. Hermanos, los soldados romanos usaban un látigo de cuero que tenía en la punta huesos, hierro, y daban 39 azotes los judíos, pero los romanos no tenían que cumplir esa medida. Porque la base 39 y hasta matar si quisieran. Hermanos, después que esa persona azotada, en la agonía de los golpes, yo no sé si ustedes han visto la pasión del Cristo, de Mel Gibson. Yo la tengo en mi casa. Y nosotros, yo soy uno que cuando veo las escenas de los golpes, del flagelo, no quiero ver eso. ¿Saben una cosa? El deseado dice que fue peor de ahí. 80 veces, 2 veces. ¿Saben por qué fue peor de ahí? Porque quizás usted no crea lo que le voy a decir ahora, apréndalo y grábeselo. El pecado pesa. Las 3 veces que mencioné el deseado que Jesús anduvo por la cruz y cayó, era porque le pesaba la carga del pecado de la humanidad. El pecado pesa. ¿Saben ustedes por qué la tierra está temblando? ¿Saben ustedes por qué los ríos están saliendo de su cauce? ¿Saben ustedes por qué los volcanes están rugiendo más que antes? Porque el pecado le está pesando al planeta y él está reclamando: Señor, ven pronto a librarme de la maldición del pecado. Pero el Señor está esperando con cuál de los dos Jesús nos vamos a quedar. ¿Y saben algo? El tiempo se está acabando para tomar esa decisión. ¡He aquí el corrupto santo, el Mesías de ustedes! Y aquí está el traicionero, el sedicioso, el vulgar ladrón, el criminal. ¿A cuál de los dos? Surprise. Preferimos al criminal. Pero los hermanos prefieren al criminal. ¿Por qué? Hermanos, era una golpiza tremenda al sentenciado a muerte. Sin embargo, estando allí, Barrabás, le dice el Señor Pilato: la multitud te está clamando como libertad para Barrabás. Yo cumplí mi palabra. Tú eres libre. Y Barrabás mira a Pilato y mira a Jesús. I am free. Soy libre. Sí, eres libre. Y algo más, el Código Romano dice que no se puede juzgar a una persona por un mismo pecado, por una misma transgresión. O sea, que vete y jamás te vamos a apresar. ¡Wow! Cuando este hombre miró a Jesús y miró a Pilato, el hombre saltó. ¡Saltó! ¡Me libraron de ser flagelado! ¡Me libraron de ser crucificado! ¡Ahora soy libre! Pero lo triste de Barrabás fue que se fue alejando de Jesús. Y la Biblia no habla más de que Barrabás se convirtió, ni tampoco el espíritu de la profecía, ni tampoco la historia
historia extrabíblica o la historia mundana o secular. Nunca más fue el milagro que hizo Jesús en esta frente a Pilato. Yo voy a morir en tu lugar. Ya nunca más se podrán juzgar por la ley romana, porque un hombre no puede ser juzgado 2 veces por un mismo crimen. Por eso lo soltaron. Volvamos al siglo XXI. ¿Quién es Barrabás? ¿Quién es Barrabás? Véase usted en Barrabás. Véase usted en Barrabás. Porque lo que Barrabás hizo ayer, yo soy propincuo a secundarlo. Solamente me falta desviarme a la mirada de Jesús y salir contento de la libertad. Pero sin Jesús la libertad se convertirá en libertinaje. Como se comentaba esta semana, ya no es malo ser homosexual, aunque clínicamente se ha comprobado que no hay placer sexual por la parte anal. Es aquí que está todo. Fantasía. Pero el hombre quiere sexo equivocado o el tercer sexo, una forma de Barrabás. Y hermanos, así como el hombre ha aceptado a Barrabás con las relaciones homosexuales y lésbicas, mañana no nos quejemos si las leyes del país y del mundo aprueban la pedofilia como algo legal, y mañana se apruebe la zoofilia, es decir, tener relaciones sexuales con animales como algo normal y legal. Porque hoy día estamos diciendo, queremos a Barrabás. Con esas inconductas estamos diciendo, queremos a Barrabás. Aquel que estudia su lección de escuela sabática oyendo, está preparando el camino para presentarse en el mismo escenario que Jesús Barrabás. Aquel que no tiene tiempo de orar ni tiempo de estudiar la palabra de Dios está preparando el escenario para ser mañana propincuo a ser otro Barrabás en el siglo XXI. ¿Saben ustedes por qué Barrabás se perdió? Porque tuvo la salvación a su lado, face to face, cara a cara, y la libertad lo alejó de Jesús, y esa libertad lo convirtió en libertinaje, y más nunca la historia lo menciona, como son también ignorados todos aquellos que se apartan de Jesús para siempre. ¿Quién es Barrabás? En 24 horas se cumplieron más de 60 profecías con relación a Jesús. Sí, mis hermanos, Barrabás es el tipo, Jesucristo es el antitipo. Pero ¿saben una cosa? Así como el ciporín, las 2 tórtolas, una era muerta y la otra era sumergida en sangre y la dejaban morar viva. Así como el macho cabrío para saciarse dejaba vivo, el asunto no es quedar vivo, sino vivo para quién.
Para mí esto es Barrabás. Para Jesús esto es parecerse a Dios. Y hoy, sábado santo, ¿qué es Barrabás para ti? Hermanos, Barrabás estaba bajo condenación de la ley. Era un criminal. Segundo, Barrabás sabía que él iba a tomar su lugar. Él sabía que quien iba a tomar su lugar era inocente. Barrabás sabía que Jesús para él sería un sustituto verdadero. Barrabás sabía que no tenía mérito para ser liberado. Y Barrabás sabía que la muerte de Cristo sería para él salvación. Pero mis hermanos, si Cristo hubiese sido solo un hombre nada más, Cristo hubiese muerto Barrabás por Barrabás. Si Cristo hubiese sido solamente Dios, no hubiese muerto por el hombre, porque Dios no muere. De la única forma en que Cristo, mejor dicho, Dios, podía morir por ti y por mí, era Jesús siendo hombre. Y como Dios no muere, va a morir lo humano de Dios en la encarnación, para que en la divinidad yo me asco, me aferro a la divinidad para vencer como Jesús venció. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hermanos, Romanos 5:8 dice que Dios encarece su amor por nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, mis hermanos, éramos personas condenadas a ser destruidos. Pero mis hermanos, apareció un hombre solvente. Lo vamos a estudiar ahora con Colosenses 2:14. Ahora ustedes van a entender un pasaje que nos trata mucho los de otras religiones, que dice que la ley fue clavada en la cruz. Van a ver Colosenses 2:14. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Déjenme explicarle qué era ahí. La palabra cédula estaba traducida, no debe decir pagaré, porque la palabra que usa en griego es girógrafo, y girógrafo significa un vale pendiente de saldo. Es decir, yo pequé, al pecar, ¿qué yo hice? Firmé un pagaré notarial de que tengo que pagar con mi vida la deuda que contraje. ¿Qué deuda? El pecado. ¿Me va siguiendo? Ok. ¿Sabes de Cristo? Cristo viene y dice, yo soy el fiador. Yo voy a pagar el pagaré que el hombre no puede pagar. Y Cristo entonces dice aquí, rayando, quitando el pagaré de los ricos. ¿Por qué? Oiga bien, cuando una persona peca, ha firmado un pagaré notarial de pagar con su vida el daño que le ha hecho a su naturaleza y al mundo. Ahora, ¿qué sucede? Esa persona estaba presa, estaba condenada a muerte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacían antiguamente? Iban a la celda del preso condenado a muerte y ponían en la puerta, clavaban el pagaré y le ponían tablillas. A la tablilla le ponían fulano de tal pecó en esto, en aquello que no, condenado a muerte. Se ponía en la puerta de la celda
del condenado. ¿Qué sucede? El día que esa persona fue crucificada, se quitaba de la pared. ¿Qué se quitaba? La tablilla donde decía la condenación de la persona, y se clavaba encima de la cruz del crucificado. ¿Están siguiendo la idea? Entonces, quitando el pagaré de los ritos, que lo que era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en qué cruz? En la de Jesús. Ahí fue que Jesús clavó el pagaré tuyo y el pagaré mío. Y ya no tenemos condenación. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús? Imagínense a Barrabás. Imagínense a Barrabás que hubiese dicho, yo no acepto el indulto, yo no acepto la conmutación, yo voy a morir por mi rebelión. ¿Fue así que dijo? Él saltó de alegría y se alejó de Jesús. Y saben, hermanos, hay personas que no quieren ser perdonadas. Hay personas que no quieren ser perdonadas. El 23 de marzo de 1960, Martin Balcon murió a los 91 años de edad. Había estado 63 años encarcelado en la prisión estatal de Rhode Island. En 1897, él había asesinado a un hombre de negocios y fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua en Rhode Island. En el 1930, su caso fue revisado y se le dio perdón absoluto. Ya tenía 61 años de edad y ya se podía ir libre para su casa. Pero algo sucedió. Él dijo, no quiero ser perdonado. Se quedó en la cárcel y no hubo forma de que saliera de la cárcel. Hay personas que no quieren ser perdonadas. ¿Por qué muchos eligen perderse? ¿Por qué muchos eligen no ser perdonados? Porque Juan 3 lo dice bien claro Jesús. Juan capítulo 3, versículo 19, nos dice la inspiración. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran del maligno. La gente no se va a perder porque fume. La gente no se va a perder porque beba. La gente no se va a perder porque sea homosexual, ni se va a perder porque sea lesbiana. La gente no se va a perder porque mate, ni porque robe. La gente se va a perder porque no quiere ser perdonada por Dios. Y ese es el problema de muchos hermanos que no quieren ser perdonados por Dios. Y de muchos visitantes también. Porque han creído que el perdón es una sentencia o una gracia. Pero aprendí en mis últimos años de investigación bíblica que el perdón no es ni una sentencia ni una condición. El perdón es una persona. Y la persona perdón se llama Jesucristo. Él es el perdón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pregúntese hoy a quién usted tiene. ¿A Jesús Barrabás o a Jesús que se llama el Cristo, el ungido? No se pregunte si
Y si tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Y ese Hijo que tiene la vida te va a llevar a la iglesia verdadera. Hermanos, había un presidente de Estados Unidos llamado Andrew Jackson. Este presidente de Estados Unidos, había un señor llamado John Wilson. John Wilson fue sentenciado a muerte porque robó el correo de los Estados Unidos y cometió un crimen. Fue sentenciado a muerte. ¿Sabe qué hizo el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson? He was forgiven. Él fue perdonado. Fue perdonado por el presidente de la nación más grande. Fueron a la celda con el decreto, con la conmutación del presidente de Estados Unidos, pero el acusado Wilson, sentenciado a muerte, dijo: no, señor, yo no quiero ser perdonado. Los jueces, dice la historia, quedaron perplejos. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia y el gran juez John Marshall escribió lo siguiente con relación a este incidente: un perdón es un papel, el valor del cual depende de la aceptación de la persona que lo recibe. Es difícil ver cómo una persona condenada a muerte rehúsa aceptar el perdón, pero si lo rehúsa, no hay perdón. Por tanto, John Wilson tendrá que ser colgado. Te voy a decir, Wilson estaba loco. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? En pleno siglo XXI seguimos haciendo las cosas porque nos gustan, aunque no nos importa si a Dios le gusta o no. ¿Por qué la gente rehúsa ser perdonada? Porque en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, un texto bien conocido, 2 Corintios 4, 4 nos dice que el Dios de este siglo encegueció los entendimientos de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, el cual es de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que no quiere ser perdonada. Hay gente que no quiere cambiar. Todavía seguimos en el pretorio de Poncio Pilato y tenemos 2 Jesús Barrabás. ¿A cuál de los dos estamos siguiendo? Ezequiel 33:11, tremenda sorpresa le voy a llevar esta mañana. Lo que voy a decir ahora es una tremenda sorpresa a los adventistas del mismo día. Ezequiel 33:11, lea con cuidado este texto. Diles: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte de quién. ¿De quién? Ok, del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis? ¿Qué? ¿A quiénes llama Jehová impío? A los de su casa. A la casa de Israel, a los adventistas del mismo día, impío. ¿Por qué no se llama impío? Porque no queremos abandonar las cosas que Dios prohíbe. Tengo mucho rato con los pelos de punta. Mucho rato. Un mensaje del Señor diciéndome: esto es para ti también, Romero. Y ellos, ¿a quiénes llama Jesús? Impíos o Jehová.
Vamos a ver qué específico es este pasaje. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Qué dice ahí? El impío es aquel que se alejó de Dios, pues vuélvase a Jehová. Si vuélvase es porque no fue. ¿O no? Pregunto, ¿quiénes son los impíos? Los que andan bebiendo por las calles. No, la casa de Israel cuando pisotea los mandamientos de Dios. ¿Y a mí qué me importa? Yo tengo que saber cómo yo soy. Eso es Barrabás. Eso es ser Barrabás. Eso es ser Barrabás. Hay una cita en el libro El Camino a Cristo, página 41, un párrafo que siempre lo comentaba con mi vieja Julita. Siempre comentaba este pasaje. Cuando lo leas, te va a poder una vez. Camino a Cristo, página 48. Dice así, un párrafo, Adrián, un párrafo. Dice así: desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Punto y seguido. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos y no llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. ¿Por qué se trata de muchos hermanos? Y muchas personas esperando y deseando ser cristianos, pero nunca deciden serlo. Pasó la siega, se acabó el verano y no hemos sido salvos, dice Jeremías 8:20. ¡Wow! Estamos en la postrimería del reino eterno. Y yo pregunto, ¿estamos listos para ser trasladados del reino de tinieblas al reino de gloria del Padre Celestial? Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sabe que está en presente contigo, la traducción latina. En el griego dice: he aquí yo estoy a la puerta de pie golpeándola. Aquí está dice el original. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué más dice? Entraré no a la casa, a él. Miren qué lindo. Jesús no entra a casa, entra a persona. Entraré a él y cenaré no en su mano, con él, con la persona él, pronombre personal, en tercera posición. Pero ¿qué más dice? Él conmigo. Ábrele la puerta a Jesús hoy. Por eso yo no voy a playa en Semana Santa, porque siempre tomo esta semana para meditar, como dice el deseado de toda la gente, para el 63, que debiéramos sacar un día para meditar en lo que Cristo hizo por mí en el Calvario y tomar esa escena punto por punto. Y cuando hagamos esto, seremos semejantes a Cristo. Amén. Lo importante de la Semana Santa no es las habichuelas con dulce, ni las habas con dulce, ni las playas tampoco. Lo que es importante en la Semana Santa, que deberá convertirse en 52 semanas, es ¿qué yo he hecho por Jesús tanto que hizo por mí? Hermanos, llegando al final, en esta semana me enteré que el actor italiano Pedro Sarudi, lo leí porque no me gusta darle cabida a todo lo que la gente dice, porque hay que tener seriedad. Cuando uno se para aquí, hay que dar informaciones veraces. Hasta que lo leí, no en Facebook,
Lo leí en la prensa. Pedro Sarui, actor italiano que hizo el papel de Barrabás en la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, dice que se puso a mirar al actor que personificaba a Jesús en la película. Y dice que llegó un momento que el actor le dio una mirada tranquila, porque los actores para hacer una película que represente a Cristo tienen que ser vegetarianos por un tiempo, alejarse de la sociedad y llevar una vida de parsimonia y de meditación para poder representar a Jesús en sus detalles bíblicos. Y este hombre pasó por eso. Y cuando la mirada serena que le dio el personaje que representaba a Jesús, dice que llegó un momento que él miró, porque el productor de la película, Mel Gibson, dijo: tú no puedes mirar al actor, a Bali, no puedes mirar, sino en el momento de la escena, que controla a la escena, que estaba Barrabás y Jesús. Dice la noticia que Pedro Sarui, quien personificaba a Barrabás, quedó ensimismado, extasiado, porque pudo ver en ese actor de cine personificando a Jesús, ¡al otro Jesús! ¿Y sabe qué hizo? Comenzó a llorar. Se fue a su casa, siguió llorando. Comenzó a meditar, siguió llorando. Y dijo: ¿qué hago yo? Personificando a un perverso Barrabás. Yo quiero ser como Jesús. Amén. Y el hombre, hermanos, se acaba de convertir al cristianismo. Hermanos, este sermón que acaba de terminar, ¿a quién tú estás viendo? ¿A un bulloso Ramón Romero nervioso, o estás viendo detrás del mensaje a Jesús Barrabás, o al Jesús que se llama el Cristo? Yo no sé si estaremos en otra Semana Santa. Esta es la última para mí y para ti también. Porque aquí, la Semana Santa pasada, hubo personas que no están hoy aquí porque están descansando en sus tumbas. Y tú no sabes, ni yo sé, cuál es mi destino o mi derrotero, a menos que yo decida hoy ser como uno de los dos Jesús Barrabás. Resumiendo, la palabra Barrabás está compuesta, una aramea compuesta de dos vocablos. Bar, que en arameo significa hijo, y Abás, que significa Abá, que significa padre. Es decir, Barrabás significa hijo del padre. Y según los evangelios que han aparecido, Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Pregunta: ¿qué tú vas a hacer ahora? Amén. Un sermón más. No, mis hermanos. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Y siempre repito esto a los hermanos: este estudio y este culto está siendo grabado por muchos ángeles en diferentes ángulos. Y cuando termine este culto, ellos van a llevar al cielo, a la misma presencia de Dios, la reacción de cada hermano y de cada visitante de este culto. Hermanos, yo no quiero, dependiendo de la reacción que nosotros tengamos hoy frente al culto de hoy y al tema de hoy, así mismo el Padre va a disponer retirarnos o manteniendo los ángeles para que nos guíen a todos. Amén. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos han entendido el estudio? 3 personas.
otra vez, ¿cuántos han entendido el estudio? ¿Cuántos creen que Jesús ha hablado a través del estudio? Y ahora, ante la disyuntiva de Jesús Barrabás o de Jesús llamado el Cristo, ¿a cuál de los dos vamos a servir? Es algo muy personal. Muy personal. ¿Quieres saber a quién tú estás sirviendo? Me dio pena que habiendo terminado una semana de oración tan hermosa, con el sábado y la Santa Cena en la tarde, el miércoles había pocas personas. Cuando dijimos aquí que teníamos que estar aquí, que nos cuidaran los filisteos, ¿te acuerdas? Nos quedamos en casa. Yo tenía compromiso para seguir otra iglesia, pero tenía que vigilar. Pero nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa, distraídos con Barrabás. Yo pregunto este sábado, ¿vamos a seguir caminando con Barrabás? Barrabás se perdió porque se alejó de Jesús delante de Pilato. ¿Qué significa hoy alejado de Jesús? Pasar por alto su palabra. Hermanos, yo quiero ser Jesús Barrabás. Como si los dos se llamaban igual. Uno era el Mesías terrenal, por eso era sedicioso, ladrón y criminal. El otro era Jesús, el hijo de Abba, el hijo del Padre. Yo quiero ser hoy, a esta hora, ser llamado hijo del Altísimo. Amén. ¿Cuándo quiere ser llamado así? El llamado implica una vida consecuencial a la profesión de Dios. Si usted siente el deseo de decirle a Jesús, Señor, basta ya de crucificarte con mis altos manos. Yo quiero ser como tú fuiste, de las manos y de pie lo que deseen hacer. Manos, que el Señor nos bendiga. Y hagamos como Pedro Salumi, que cuando vio a la personificación de Jesús, él decidió no ser más Barrabás y decidió ser hijo de Abba. Yo he decidido, y que los ángeles lo sepan y se lo lleven al Padre cuando termine, yo he decidido ser hijo de Abba. Si tú sientes en tu corazón, sea católica, evangélica, adventista o ateo, si tú sientes en tu corazón eso, en tu fuero interno, cae de rodillas y dile, Señor, quiero dejar de ser Barrabás para ser hijo de Abba, el Mesías Rey que viene pronto en Dios. Amén. Padre nuestro, el pretorio hace 2000 años presentó dos Jesús Barrabás. Uno quería el reino por la fuerza, otro aspiraba el reino con la humildad. Hoy reconocemos que de diferentes formas hemos personificado a Barrabás, pero queremos pedirte fuerza de lo alto, porque Barrabás nos ha debilitado tanto que estamos siguiendo sus caminos y no los caminos de Dios. Pero en esta hora te pedimos, oh Cristo de la gloria, ayúdanos a tener un encuentro con Jesús. Amén. Que se llama el Cristo. Amén. Que podamos verle caminando, comiendo, durmiendo, predicando, haciendo bien y sanando a los oprimidos del diablo. Oh Señor Jesús, conviértenos en hijos
de Abba. Para que nosotros, parecidos a Abba, hayamos dejado el ser Barrabás y transformados en hijos e hijas de Abba, nuestro Padre Celestial. Amén. Y al salir de ese lugar, vayamos trillando el camino de Jesús. El camino de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguir las pisadas de Jesús. Bendice a cada hermano y hermana, a cada visitante en este lugar. Dios Padre, que cuando leamos la Biblia, que podamos ver en los personajes que leamos que somos nosotros a quienes la Biblia se está refiriendo y es necesario nacer de nuevo. Amén. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu. Amén. Bendiciones, muchas gracias. Que Dios continúe con nosotros y que dejemos a Barrabás de verdad.